Buenas, mi nombre es Antonio Díaz Mejía Tejeda. Yo les hablaré sobre lo que es la característica orientada a objetos, pero primero le comenzaré hablando sobre lo que es la programación orientada a objetos, también conocidas en sus siglas como POO. Es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Muchos de los objetos prediseñados en las lenguas de programación actuales permiten la agrupación en bibliotecas o librerías. Sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas. Está basada en varias técnicas, incluyendo la herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulación. Su uso se popularizó a principios de la década de los 90. En la actualidad existen algunos lenguajes de programación que soportan orientación a objetos como son C++, Java, Ruby, Python, Pascal, C Sharp, Visual Basic, PHP, Delphi, entre otros. Característica orientada a objetos. Abstracción. Denota las características esenciales de un objeto donde se capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un agente abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado y comunicarse con otros sujetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Encapsulación. Significa reunir todos los elementos que pueda considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Polimorfismo. Comportamientos diferentes asociados a objetos distintos pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlo por ese nombre, se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. Herencia. Las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Modularidad. Permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Recolección de basura es la técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de distribuir automáticamente y por tanto desvincular la memoria asociada a los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno le asignará al crear un nuevo objeto y liberación cuando nadie lo esté usando. Buenas, mi nombre es Dagoberto Flete y yo le voy a hablar sobre la encapsulación o el encapsulamiento en lo que es programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué es el encapsulamiento? En programación modular y más específicamente en programación orientada a objetos se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembros de un objeto de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural y la aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. El aislamiento protege a los datos asociados de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellos, eliminando efectos secundarios e interacciones. Entonces, de esta forma, el usuario de la clase puede obviar la implementación de los métodos y propiedades para concentrarse solo en cómo usarlos. Por otro lado, se evita que el usuario pueda cambiar su estado de manera imprevistas e incontroladas. La ocultación de los datos. El usuario de una clase en particular no necesita saber cómo están estructurados los datos dentro de su objeto, es decir, un usuario no necesita conocer la implementación. Al evitar que el usuario modifique los atributos directamente y forzándolo a utilizar funciones definidas para modificarlos, llamada interfaz, garantiza la integridad de los datos. Los niveles de encapsulación. Se definen los niveles de acceso para elementos de esa clase. Estos niveles de acceso definen los derechos de acceso para los datos, permitiéndonos el acceso a datos a través de un método
de esa clase en particular, desde una clase heredada o incluso desde cualquier otra clase. Existen tres niveles de acceso. El público, que funciones de toda clase pueden acceder a los datos o métodos de una clase que se define con el nivel de acceso público. Ese es el nivel de protección de datos más bajo. El protegido, que el acceso a los datos está restringido y las funciones de la clase heredada, es decir, las funciones miembros de esa clase y todas las subclases. Y el privado, que el acceso a los datos está restringido a los métodos de esa clase en particular. Este es el nivel más alto de presentación de datos. Y este es el fin de la presentación. Gracias. Mi nombre es David Alberto Rosario, matrícula TCMI SN 166. Mi tema es polimorfismo. El polimorfismo se refiere a la posibilidad de definir múltiples clases con funcionalidades diferentes, pero con métodos propiedades denominados de forma idéntica que pueden utilizarse de manera intercambiable mediante código cliente en tiempo de ejecución. En esta sesión Visual Basic se ilustra polimorfismo basado en la herencia. Se describe el uso de herencia para conseguir el polimorfismo, y el polimorfismo basado en interfaz. Se describe el uso de interfaces para conseguir el polimorfismo. De esta imagen podemos ver un ejemplo: publicar, perro ladra, perro ladrando, chihuahua perro, bulldog perro, y la imagen de interfase gráfica. Esto fue todo. Manténganse activos. Mi nombre es Luis Sebastián Vázquez Arias y estaré explicando lo que es la herencia en el lenguaje de programación C#. Comencemos. La herencia, junto con la encapsulación y el polimorfismo, es una de las tres características principales, o mejor dicho, pilares, de la programación orientada a objetos. La herencia permite crear nuevas clases de que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento que se define en otras clases. La clase cuyo miembro se heredan se denomina clase base, y la clase que hereda a esos miembros se denomina clase derivada. Una clase derivada solo permite tener una clase base directa. Sin embargo, la herencia es transitiva. Si clase C se deriva de clase B y clase B se deriva de clase A, clase C hereda a los miembros declarados en clase B y clase A. En el ejemplo siguiente se muestra cómo se expresan en C# las relaciones de clase presentadas en la ilustración anterior. En el ejemplo también se muestra cómo WordItems invalida el método virtual Object2Stringing y como la clase de ChangeQuest herencia de impresentación de WordItems del método. Aquí vemos otro ejemplo declarando la variable apellido 1 como stringing y la variable nombre como stringing también. Hasta aquí mi exposición sobre lo que era la herencia en el lenguaje de programación C# por Luis Sebastián Vázquez. Buenas noches, mi nombre es Johnny Contreras y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es abstracción. Abstracción se puede definir como las características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quien está haciendo dicha abstracción del objeto. También se puede decir que la abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. En programación el término puede ser un poquito enfatizado y se refiere mayormente al qué se hace y también un poquito más al cómo se hace. También hay varios tipos de abstracción. Está la abstracción de entidades,
la abstracción de acciones, la abstracción de máquinas virtuales y la abstracción de coincidencia. La de entidades es un objeto que representa un modelo útil de una entidad que se desea. La de acciones es un objeto que representa un conjunto de operaciones y todas ellas desempeñan funciones del mismo. La de máquinas virtuales es un objeto que agrupa operaciones, todas ellas virtuales, utilizadas por algún nivel superior de control u operaciones. Y por último, la de coincidencia, que se puede definir como un objeto que almacena un conjunto de operaciones que no tienen relación entre sí. Un ejemplo palpable y visto aquí es el ejemplo de este CPU. La abstracción es cada una de las características que lo forman como CPU, en la que podemos encontrar el power supply o fuente de poder, el CPU cooler, que es como el refrescado, que todos sabemos, y las otras partes, disco duro, memoria, cada uno forma en sí la abstracción total de lo que es el CPU. Hasta aquí mi exposición, gracias por escucharme. Hola, mi nombre es Lexi Carmona y yo les voy a estar hablando de cómo crear una clase. Una clase es creada con la palabra clave clase. La declaración de una clase es similar sintácticamente a una estructura y tiene mucho que ver. Aquí tenemos un ejemplo. La siguiente clase define un tipo llamado CRender, el cual es usado para implementar operaciones de renderizado en este caso. Veamos más de cerca la declaración de la clase. Todos los miembros de CRender son declarados dentro de la declaración clase. Las variables miembros de CRender es buffer. La función miembro es m rayita abajo renderizado. Por defecto, los miembros de una clase son privados. Una clase puede contener tantos miembros privados como públicos. Por defecto, todos los elementos definidos en una clase son privados. Por ejemplo, la variable buffer es privada. Esto significa que solo puede acceder a ella otros miembros de la clase surrender, cosa que no podrá hacer ninguna otra parte del programa. Es una forma de lograr la encapsulación. Se puede controlar el acceso a ciertos elementos de datos manteniéndolos privados. Aunque no hay ninguno en este ejemplo, se puede definir funciones privadas, las cuales pueden ser llamadas solamente por otros miembros de la clase. Para hacer pública una parte de la clase accesible a otras partes del programa, se debe declarar con la palabra clave pública. Todas las variables o funciones definidas después de la declaración pública son accesibles por todas las demás funciones en el programa. En nuestra clase CRender, la función m rayita abajo renderizada entre paréntesis es pública. Típicamente, su programa accederá a los miembros privados de una clase a través de sus funciones públicas. Note que la palabra clave pública es seguida por dos puntos. Mantenga en mente que un objeto forma una relación entre código y datos. Una función miembro tiene acceso a los elementos privados de su clase. Esto significa que m rayita abajo renderizar tiene acceso a un... Para añadir una función miembro a la clase, debe especificar su prototipo en la definición de la misma. Una vez que se ha definido una clase, se puede crear un objeto de ese tipo usando el nombre de la clase. El nombre de la clase se convierte en un especificador del nuevo tipo. Por ejemplo, la siguiente declaración crea dos objetos llamados render1 y render2 del tipo CRender. Cuando un objeto de la clase es creado, este tendrá su propia copia de las variables miembros que contienen la clase. Esto significa que render1 y render2 tendrán su propia e independiente copia de buffer. Los datos asociados con render1 son distintos y separados de los datos asociados con render2. Recordemos, en C++, una clase es un tipo de dato que puede ser usado para crear objetos. Específicamente, una clase crea una consistencia lógica que define una relación entre sus miembros. Cuando se declara una variable de una clase, se está creando un objeto. Un objeto tiene existencia física y es una instancia específica de una clase. Esto es, un objeto ocupa espacio de memoria, pero una definición de tipo no. Yo soy Tomás David Martínez y yo les voy a hablar sobre la creación de objetos. Antes de hablar de la creación de objetos, tenemos que tener claro lo que es un objeto.
el cual es un elemento declarado de un tipo de clase. También se le conoce como una instancia de una clase. Los objetos tienen varias características, o puede decirse varios conceptos, lo que pueden ser atributos, que son los datos que caracterizan el objeto. Estas son variables que almacenan datos relacionados al estado de un objeto. También están los métodos, usualmente llamados funciones de miembro. Estos son todas las acciones, también denominadas operaciones, que el objeto puede realizar por sí mismo. Estas operaciones hacen posible que el objeto responda a las solicitudes externas. Además, las operaciones están estrechamente ligadas a los atributos, ya que sus acciones pueden depender de o modificar los valores de un atributo. Por última característica tenemos identidad, que esta es la que distingue a un objeto de otros sin considerar su estado. Por lo general, esta identidad se crea mediante un identificador que deriva naturalmente de un problema. Por ejemplo, un producto puede estar representando un código, un automóvil, por un número de modelo, etc. Ahora, ya sabiendo lo que es un objeto, vamos a ver cómo se crea. Para esto, vamos a crear un objeto de determinada clase. En este caso, por ejemplo, con el operador new, que justamente se utiliza para la creación de objetos y que tiene como sintaxis la siguiente, como pueden ver. Ahora bien, ¿qué hace este operador? Este operador crea un objeto del tipo que le indiquemos y llama durante su proceso de creación al constructor del mismo apropiado según los valores que se le pasen aquí en parámetros. Este devuelve una referencia al objeto recién creado. Hay que resaltar, como dije, que el hecho de que new no devuelve el objeto creado, sino que hace una referencia a la dirección de memoria dinámica donde en realidad se ha creado el objeto. El antes comentado constructor de un objeto no es más que un método definido en la definición de su tipo que tiene el mismo nombre que la clase a la que pertenece el objeto y no tiene valor de retorno. Como new siempre devuelve una referencia a la dirección de memoria donde se crea el objeto y los constructores solo pueden usarse como operandos de new, no tiene sentido que un constructor devuelva objetos, por lo que no tiene sentido incluir en su definición un campo como devuelto y el compilador considerará un error hacerlo, aunque usted indique void. Ahora bien, el constructor recibe ese nombre debido a que su código suele usarse precisamente para construir el objeto para analizar sus miembros. Por ejemplo, a nuestra clase de ejemplo persona, como ustedes ven, vamos a añadirle un constructor. Buena, como le estaremos mostrando en la gráfica, estaremos enseñándole a ustedes, ¿verdad?, acerca de lo que son los miembros o funciones de miembros. Podremos observar nosotros en esta gráfica que las funciones miembros es aquellas que están declaradas en ámbito de clase. Son similares a las funciones habituales, con la salvedad de que el compilador realizará el proceso de decoración de nombre. Funciones miembro en C++. Generalmente, en las clases se suelen ubicar los datos miembros bajo la etiqueta private y las funciones miembros bajo la etiqueta public. Esto favorece a una ingeniería de software y a una muy buena. La idea es que los clientes de la clase no puedan acceder directamente a los datos miembros de la clase, sino a través de las funciones miembro y solo cuando sea necesario. Si intentáramos acceder a un dato miembro privado, obtendríamos un error en tiempo de compilación que nos alertaría. Dicho esto, podríamos clasificar a las funciones miembro de la siguiente manera. Existen tres tipos de funciones, que son funciones set, funciones head y funciones predicado. También hay otro tipo de función que es, como quien dice, la cuarta función, que es funciones de utilidad. Funciones set accede a los datos miembros de la clase y les asignan un valor. La ventaja de que sea
una función propia de la clase, la única que permite al cliente establecer datos miembros. Es que en general se implementará en la clase de controles para que solo puedan establecerse datos miembros válidos. En la clase anterior, las funciones C eran establecer títulos, establecer páginas y establecer código. Funciones G. Las funciones G obtienen los valores de los datos miembros. Podrían preformatear la salida de los datos de diferentes maneras según sean convenientes. Accesos a los miembros. Los controles de acceso le permiten separar la interfaz pública de una clase de los detalles de implementación privados y los miembros protegidos que están destinados solo para su uso por parte de clases derivadas. El especificador de acceso se aplica a todos los miembros declarados. Después de él, hasta que se encuentre el especificador de acceso siguiente. Aquí en las siguientes gráficas que le estaremos ofreciendo, podremos observar algunas de las funciones de los miembros que podemos observar, que son las funciones public y privado, que son las que hacen divisiones y las que permite dividir cada una de las funciones dentro de ella.